Bueno, muy bien, buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. El tema que les proponemos para hoy es Cristología, ¿sí? Y les propongo desarrollarlo en tres puntos. Primeramente, ¿por qué es tan importante entender quién es Jesús? El primer punto. Y la Biblia nos deja claro que Jesús es Dios y hombre, pero para los primeros cristianos, esto no estaba de manera tan claro, dicho de manera tan claro, por eso ellos intentaron entenderlo usando la razón. Intentaron entender este misterio usando la razón. Por eso las preguntas que surgían eran quién es realmente Jesús, ¿sí? ¿Jesús es Dios o un hombre muy especial? Si son dos naturalezas separadas o unidas, y qué nos garantiza, cómo sabemos que nos va a salvar si ni siquiera entendemos su identidad. Entonces, se discutió mucho esto porque de esto dependía, ¿sí? Creer si Jesús podía salvarnos, porque si no era Dios, no tenía poder, y si no era humano, verdaderamente humano, no podía representar a la humanidad. Lo que me lleva al segundo punto. ¿Cómo se entendía entonces esta unión entre Dios y hombre en Jesús? Y a lo largo de los siglos surgen varias ideas equivocadas, como el adopcionismo, sí que se creía que Jesús era un hombre muy bueno, adoptado como hijo por Dios. El docetismo, decían que Jesús parecía humano, pero no lo era de verdad, como un espíritu disfrazado. El apolinarismo, pensaban que Jesús tenía cuerpo humano, pero su alma no era humana. El eutiquianismo, decían que la humanidad de Jesús desaparecería dentro de su divinidad. Si estas ideas fueron rechazadas, ideas equivocadas porque no terminaban de explicar bien la verdad entre la unión entre Dios y hombre en Jesús. Bien, tercer punto. ¿Qué pasó después del concilio de Nicea? En el 325, Nicea afirmó que Jesús es verdaderamente Dios, pero quedaba todavía esta duda. ¿Cómo se unieron la naturaleza divina y la humana en Jesús? Y aquí surgen dos caminos. La escuela de Alejandría, por un lado, decía que el verbo se unió de verdad con la carne, como el fuego al hierro. Pero hacer mucho énfasis en esto también tenía la contra de sacarle toda la parte humana a Jesús. Entonces, si Jesús no era verdaderamente humano, no podría representar a la humanidad, como dije anteriormente. Y la escuela de Antioquía, que decía que Dios se unió a un hombre completo, como si habitara en él. Pero la contra de esta afirmación era que se entendía a Jesús como dos personas separadas y no como una, ¿sí? Entonces la conclusión de estos tres puntos por ahí es que esta cuestión de la discusión sobre Jesús, sobre quién era Jesús realmente, no era una cuestión solamente filosófica, sino que verdaderamente era una cuestión de fe. ¿Quién era Jesús y por qué, cómo puede salvarnos si no entendemos bien su identidad? ¿Sí? Y la iglesia respondió a estos concilios, la iglesia se tomó muy en serio estos debates, pero la respuesta no llegaría todavía acá, sino más adelante en el concilio de Calcedón. Muy bien, gracias Valentina. Este, Tengo que seguir yo ahora, pero refiriéndome específicamente al concilio de Éfeso. Pero antes yo quisiera mostrarles algo que es el Equilibrium. Ustedes en la ficha van a encontrar siempre citado DH, ¿no?
Les quise mostrar la vez pasada, pero se ve que la cámara no captó la. DH significa el nombre de los autores de este, que se llama Enchiridion, ¿no? Eh, Enchiridion de los símbolos, o sea, credos, de los, de los documentos, todo lo que tenga que ver con cuestiones de fe y de moral, digamos, ¿no? Entonces, esto vendría a ser una enorme base de datos, podemos decir así, que comienza del año 100 y algo y llega hasta Juan Pablo II el año 95. No están los documentos completos, sino solamente aquellos, de las partes que tienen que ver con la cuestión de la fe, lo dogmático, digamos, propiamente, y lo que son las costumbres o moral, ¿no? Entonces, Enchiridion sería símbolo, manual, es la traducción, manual de las confesiones de fe antigua, de las definiciones y declaraciones acerca de cuestiones de fe y moral. No está el documento completo, como dije, ¿no? Sino lo que tenga que ver con esto. Y lógicamente está en su original el griego, traducido al castellano, el latín en la otra columna en castellano, y me llamó la atención que solamente está en castellano algunas partes del documento de Puebla, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla. Eso está lógicamente en castellano. Bueno, aclarando un poco esto, Concilio de Éfeso, eso tiene, se realiza en el año 431, ¿no? Siglo quinto, digamos, ¿no? No hay ninguna definición nueva en este concilio, sino que simplemente se reafirma en el fondo la fe de la definición de Nicea, digamos así, ¿no? Este, entonces, lo importante de esto es esto, ¿no? Reafirmar esto, ¿no? Punto decisivo de Niceo era, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, el cual por nosotros, por nuestra salvación, se encarnó, padeció, etc. Ahora, ¿por qué Éfeso es tan recordado en la tradición? Porque ahí se declaró a la Virgen María, como Madre de Dios. Eso viene por una discusión que ya voy a, digamos, a decir más adelante, pero primero voy a leer pausadamente la declaración de Éfeso, dice. Habiendo unido consigo el Logos, es decir, el Verbo, según hipóstasis persona. Esto lo agregan para darle más consistencia al término persona en Oriente, ¿m? Porque esa es la razón. Bueno, la carne animada de alma racional, fíjense, eh, digamos, Apolinar decía de que el verbo había ocupado el lugar del alma humana, ¿no? O sea, Jesús era un cuerpo sin alma, ¿no? El verbo había ocupado su lugar. Por eso dice acá habiendo unido consigo el Logos, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible. Nunca vamos a desentrañar racionalmente el misterio, digamos, ¿no? Pero acá el esfuerzo es que están los datos en la Sagrada Escritura y en la tradición y tenemos que hacer el esfuerzo de entenderlo, porque la fe busca inteligencia, se dice, fides querens intellectum, famosa frase, digamos, ¿no? ¿No? Bueno, y fue llamado Hijo del Hombre no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción del prosuponsolo, que las naturalezas se juntan en verdadera unidad, son distintas, pero de ambas resulta un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión, contra Eutiques, por ejemplo, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo, no como si la diferencia de la naturaleza se destruyera por la unión, fíjese que insiste en este tema, sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo, por la concurrencia inefable y misteriosa de la unidad. Subraya siempre que en el fondo es una realidad oculta todavía en Dios, misterio, que no lo podemos abarcar racionalmente todo. Pero los datos de fe nos obligan a pensar.
porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Esto entonces fíjense cómo es claramente la reafirmación de la totalidad, digamos, de la realidad de la persona de Jesús. Y decía que este título Madre de Dios fue un triunfo para muchos, sobre todo para el movimiento monástico, que ya era muy tradicional y muy querido este título de la Virgen Madre de Dios. Tanto es así que como conmemoración de esta declaración de Éfeso, en una colina muy grande, casi como una montaña, cerca de la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, la parte occidental, han hecho una ermita en su momento en conmemoración de esto. Bueno, después surgió una pequeña casita, etcétera, y ahí surgió la tradición de que esta era la casa de la Virgen. En realidad, la Virgen murió en Jerusalén, como sabemos, en la antigua tradición del siglo III ya. Su tumba se venera en el torrente Cedrón. Bueno, pero ese es el origen de, porque se lo digo porque todos los guías que llevan, digamos, los grupos de peregrinación necesariamente lo van a llevar allí. Y todo, siempre se habla de la casa de la Virgen. Bueno, entonces, como una conclusión, eh, perdón, Jesús es consubstancial con el Padre en cuanto a la divinidad. No deja nunca de ser realmente el Hijo eterno, porque donde está el Padre, allí está el Hijo, también acá. Consubstancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Va afirmando fuertemente los datos. La pregunta que se hace, ¿cómo es posible la unidad de divinidad con la divinidad, como ya Valentino lo planteó al principio? La respuesta vendrá definitivamente con el concilio de Calcedonia, como vamos a ver en la próxima clase, digamos así, ¿no? Bueno, hay que observar, Jesús no tiene una naturaleza humana creada antes de su unión con el Hijo, sino que es tomada de María. María Virgen, por acción del Espíritu Santo en el mismo instante de la concepción. Es por ello una naturaleza sin pecado, no heredada de Adán. Fíjense entonces que la encarnación se da en lo que nosotros llamamos la Inmaculada Concepción. Significa por una previsión de Dios, que debía ser madre del Salvador, María no sufre las consecuencias del pecado original, ¿no? Entonces, está en una condición de total armonía con Dios, digamos, total santidad con Dios. Es por ello una naturaleza sin pecado, no heredada de Adán. Como dice Carta a los Hebreos, el Jesucristo es exactamente igual en todos nosotros, menos en el pecado. La humanidad de Jesús es una humanidad integral, realización máxima de la apertura natural a Dios. Tal fue la intención en la creación del hombre en el paraíso, ¿no? Es una humanidad integral, por lo tanto Jesús tiene no solamente cuerpo, tiene alma, tiene voluntad, tiene libertad, tiene conciencia, ¿no? Etcétera. A mayor proximidad de Dios a la criatura, se da mayor consistencia del hombre en su ser de criatura. Es decir, si somos criatura, cuanto más cerca de Dios, más se planifica, más consistencia tiene nuestro ser de criatura, digamos, ¿no? Bueno, voy a leer algo de un teólogo argentino, Alberto Espesel, que tiene un libro que se llama Jesucristo y su misión. Dice que la realización o actualización personal de la humanidad de Jesús en la persona del Hijo confirma su humanidad en todas sus dimensiones, también en sus potencias, en su misteriosa realidad psicológica. Por ejemplo, si al asumir una humanidad verdadera, esa humanidad no es algo estático, sino que es dinámico.
es concebido, 9 meses, nace, comienza a desarrollarse, su conciencia también va adquiriendo cada vez más claridad. San Lucas dice, iba creciendo en gracia y en sabiduría ante Dios y los hombres. Hay un desarrollo humano real de su infancia, adolescencia, etcétera. Por eso en los primeros antiguos cristianos está, digamos, un poco esas florecillas que hacían, que se llaman los apócrifos, y que responden a esa curiosidad que tiene el creyente y se pregunta, ¿y cómo era cuando Jesús era niño? ¿Y qué es lo que hacía cuando era adolescente? Y ahí surgen todos estos, la leyenda de los apócrifos, ¿no? Y bueno, es esta realidad, digamos, como tal, ¿no? Bueno. Eh, entonces dice, en toda su dimensión, también en su potencia, en su misteriosa realidad psicológica, en su conciencia humana divina, con una dimensión progresiva a construirse al compás de la historia de una personalidad humana, verdadera y relacional. Acá empieza mucho también el desarrollo comunitario de Jesús como hombre. Bueno, todo esto es la experiencia que el Verbo eterno, el Hijo, el Verbo eterno, Dios en última instancia, está haciendo como hombre, la experiencia de ser hombre, ¿no? En Cristo se da la máxima autodonación de Dios y al mismo tiempo la máxima autonomía y libertad de la criatura. Bueno, por hoy creo que basta en cuanto en torno al Concilio de Trento, perdón, al Concilio de Éfeso. Este, tenemos que continuar un poco después con este tema de la máxima realización del ser humano, de la criatura, a cuanto más cerca de Dios. Bueno, esto tenemos que volver a tomarlo más adelante cuando veamos Cristología 2 y antropología, digamos, como tal. Muy bien, por hoy muchísimas gracias y que Dios los bendiga abundantemente.